Indomables. En esta ocasión nos trasladamos hasta la verde Holanda. Vamos a acompañar en una jornada de 2 días junto al lago al equipo de Carpaventura, dedicados enteramente a la pesca de la carpa. Ellos preparan increíbles viajes de pesca y disfrutan muchísimo de esta modalidad. Nos trasladaremos a la holandesa, utilizando bicicletas. El equipo de Carpaventura, una empresa familiar, está compuesto por Bobby Prince y Carpa John. El proceso de preparación del material es muy arduo y necesitamos mucho equipo para adentrarnos al lago y pasar 2 días en su orilla disfrutando de la pesca de la carpa. Vamos poco a poco rellenando los carrillos con el material que nos será de utilidad en estos 2 días de aventura. En la jornada de hoy también nos acompaña un peculiar pescador. Fred es el Westie de la familia. Se acerca junto a nosotros y le encanta el viaje en bicicleta. Vamos a ver quién más se nos une a esta aventura. Emprendemos la aventura y poco a poco los caminos se van complicando. Pasamos por el asfalto a un carril bastante ancho que se va estrechando poco a poco hasta que nos encontramos con un sendero en pleno bosque. Hay que tener mucho cuidado con las maniobras en la bicicleta para no volcar el material y crear un accidente. Luego, los caminos de tierra dan por último el estrecho sendero que finaliza en la orilla del lago. Hacemos una parada para descansar y ver cuánto nos queda hasta llegar a la zona que deseamos. Visualizamos la otra orilla del lago enfrente nuestra, por lo que ya nos queda solo el último esfuerzo. Llegar a esa zona tan poco transitada por el ser humano nos hará subir la probabilidad de conseguir nuestras preciadas carpas. Vista de esta manera, la pesca de la carpa puede resultar una aventura muy completa, ya que pasa de convertirse en una jornada de pesca a convertirse en una auténtica expedición. Estaremos acampados 2 días junto al lago. Hará falta material para comer, para dormir y para, por supuesto y obviamente, hacernos con los grandes ejemplares de carpa que habitan este lago.
está todo ya, ¿eh? ¿Ya has seguido? Sí, claro. Perfecto con eso. Sun-kissed at the beach all summer. I want it so bad I had to go and get it. I need it, oh yeah, just wait until you feel it. Punching the waves like we're 16. You're reading Bukowski while you're feeling my heart. Hemos cebado por semanas y eso lo hemos hecho porque en un lago tan grande como este tiene que cebar para que la carpa se viene por donde está pescando. Bueno, cebamos con esto. Son peles grandes, peles pequeños y también las harinas de los boilies. Vamos a pescar por donde estamos cebando porque de esa manera la posibilidad de capturar una carpa se sube muchísimo. Y también vamos a usar un aceite de pescado que tiene mucha grasa porque cuando lo metes por el cebo, la carpa que está en la área se va a notar el cebo mucho más rápido. Una vez que tenemos preparados los soportes de las cañas junto al lago, el equipo se adentra en el pequeño bote para ir cebando el entorno donde pescaremos. Se dejan caer las plomadas en este sitio y se vuelve con el bote y las cañas a depositarlas en tierra, esperando esa picada tan especial. En esta ocasión la tecnología está al servicio de la pesca. Hemos utilizado una app junto a una sonda específica para identificar en el lago la zona por donde se mueven los peces con más asiduidad. Esta sonda reviste una vital importancia para la pesca de la carpa, porque nos informa inclusive de la temperatura del agua. En estas aguas tan verdes y cristalinas y con tan buena visibilidad y con pocos objetos sumergidos, es de gran ayuda y un gran aliado el utilizar este tipo de tecnología. Ajustamos nuestros detectores en las cañas y a disfrutar. Voy a pescar con un bajo de línea muy sencillo y ahora te enseño cómo hacer uno. Bueno, cogemos un poco de bajo de línea y lo metemos por el ojo del anzuelo. Le damos un poco de espacio y cogemos al bajo de línea y le damos a lo de menos 5 vueltas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y después de las vueltas
tiene que coger el bajo de línea y lo metes otra vez por detrás del ojo. Y ahí ya tienes lo sencillo. Lo que le ponemos ahora es un bait screw. Y un bait screw es uno de estos. Esto lo hace muy fácil para poner boilies o pop-ups y también sacarlos. Es muy fácil y muy sencillo de usar porque puede poner a los boilies y a los pop-ups sin problema y muy rápido. Ahora cogemos el bait screw, lo ponemos por el anzuelo y ahora cogemos un pequeño stop como este, lo metemos por el anzuelo. Lo que hace esto es que el bait screw no se puede ir del anzuelo. Lo único que falta de hacer es un nudo para poner un clip. También vamos a hacer un nudo muy sencillo. Lo que vamos a hacer para el nudo es doblarlo y después vamos a hacer un 8. Lo hacemos así. Hacemos aquí un 0, le damos la vuelta y tenemos un 8. Y eso es un nudo súper sencillo. Lo que hacemos ahora, cogemos al clip y lo ponemos y ahí tenemos un bajo de línea súper sencillo pero efectivo. Con el bajo de línea que hemos hecho, vamos a hacer un snowman rig. Un snowman rig es con un boilie y un pop-up. Y lo que va a hacer el pop-up va a subir al rig para que se ponga así en el agua. Yo voy a cortar al boilie por medio y también el pop-up porque no quiero usar un plomo. Primero voy a cortar al boilie por medio. Vamos a cortarlo. Cuidadito con los dedos. Y lo hacemos un poco rondo. Vale. Y ahora cogemos al pop-up y también lo cortamos. Cuidadito con los dedos. Y ahí ya estamos. Esto es como queremos tener el snowman rig. Esto se parece un poco a un champiñón. Bueno, lo que hacemos primero es poner al boilie por el bait screw y después al pop-up. Cogemos al boilie y lo ponemos en el bait screw. Cuidadito que no se te rompe el boilie. Y ahora cogemos al pop-up y también lo ponemos encima. Esta noche nos despertamos porque el detector se iba loco. Fuimos para allá a coger la caña y después de una batalla de 10 minutos, mi padre ha podido coger una carpa común súper bonito, ¿eh? Al momento lo tenemos en una NASA porque por el día queríamos hacer fotos y saber cuánto pesa, claro. Hemos mirado a la boca y no había ningún agujero de otro anzuelo. Mira la boca. Todo bien. Esto significa que esta es la primera vez que ha cogido un anzuelo y eso nos da mucha sorpresa. Ya sabíamos que era una carpa común muy salvaje. Y esto es porque era muy largo. Una carpa común normal no se pone tan largo, pero se engorda mucho. Pero estos, de este lago grande, que es tan natural, aún tienen la cosa salvaje que está súper bonita para ver.
faces and the streets on my way back home. And still Está súper bonita, ¿eh? Mira esta carpa. Y de verdad, lo que he dicho, con la boca no tiene ningún agujero. Nada, nada de nada. Esos colores de oro. Y también lo que se ve, mira, aquí, que se pone un poco verde, ¿lo ves? Se pone un poco verde. Está súper chulo. Pero ahora quiero saber cuánto pesa, ¿eh? Ahora lo quiero saber. Vamos a pesarlo. A ver. 10,5. ¡Guau! Hacernos con un ejemplar tan grande como los que habitan en este lago va a requerir de mucha fuerza, ya que un buen desayuno con mucha proteína va a ayudar a darnos esa fuerza que necesitamos para sacar a uno de estos grandes peces del agua. También es una cosa muy especial que casi siempre pescamos juntos, yo y mi padre. En casa somos familia Prince, pero aquí somos Carpaventura. Cuando yo estoy arreglando mis cañas, él está haciendo el cebo. Y cuando mi padre está haciendo sus cañas, yo hago el cebo. Siempre estamos ayudando a los dos. Estamos pescando de una manera que da seguridad a la carpa. Si se rompe la línea, el plomo se cae y la carpa puede ir por donde quiera. Aunque pudiera parecer algo aburrida, la pesca de la carpa solamente necesita paciencia. La noche ha resultado una auténtica aventura súper intensa. Durante toda la noche las picadas han sido subsecuentes, dando como resultado y fruto 3 peces durante la segunda noche de nuestra aventura junto a Carpaventura. Los grillos y los detectores de picada han sido la banda sonora de esta espectacular noche de pesca. Una experiencia emocionante con unos preciosos ejemplares.
14.0. Estamos ya con el número 4. Las carpas no están dejando dormir de nada, ¿eh? Estamos un poco muertos y ni tenemos el tiempo para ponernos una camiseta. Se parece que solo están picando en la noche. Ya sabía una cosa del lago, que están muy activos por la noche, pero tan activas que hemos podido coger 4, es súper, de verdad, súper chulo, ¿eh? Muy bien. Felicidades, ¿eh? Así es, chico. Wow, una noche surreal. Mira qué bueno está. Esta noche hemos dejado salir a una porque tenemos ya 2 y no teníamos nada para guardarlo. Pero estos 2 son los más bonitos. Este es de mi padre y este gordito, el mío. Mira estos gorditos, hemos hecho las fotos y ahora lo vamos a soltar porque mira, ya se quieren ir. Tras la intensa jornada, todavía los pescadores necesitan hacer un último esfuerzo para recoger su campamento y dejar el entorno natural en perfectas condiciones tal cual como lo encontraron. Ya son muy grandes los deseos de volver a casa a disfrutar con la familia y rememorar esta increíble aventura. Hasta la próxima, indomables. Vamos a seguir disfrutando de increíbles incursiones en la naturaleza junto a todo el equipo de Carpaventura.